Soy Mario Maldonado. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió una vez más en contra de Estados Unidos y ahora tiene una nueva adversaria. Es la Estatua de la Libertad que se ubica en Nueva York. El presidente amagó con iniciar una campaña en contra de Estados Unidos si no exonera al periodista Julian Assange, acusado de espionaje por parte de los Estados Unidos, a quien, por cierto, pues le reiteró que le ofrece el asilo político en México. No es la primera ocasión que el presidente López Obrador se confronta con otras autoridades de otros países. Ya lo había hecho con el caso de España, el hecho de que España y el Parlamento Europeo pues le hayan reclamado del tema de la violencia y de la protección a los periodistas o de la libertad de expresión para ejercer periodismo. Es decir, el presidente López Obrador critica lo que pues otros le critican en México, que no existe esta libertad completa de expresión, porque ya ve que luego nos persiguen por publicar videos o ligas de videos de YouTube donde se escucha pues a funcionarios pues confesar delitos. En fin, ese es un asunto pues muy importante, pero bueno, pues el presidente López Obrador ya salió con el asunto de que si no, que se remueva esa Estatua de la Libertad que le regalaron los franceses a los estadounidenses y que pues precisamente proclama eso, la libertad en todos los sentidos. En fin, le vamos a entrar a este tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York. Porque ya no es símbolo de libertad. Sí, lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump. Le mandé un escrito. Pero no puede haber silencio. Pues así fue, de esa manera, como lo acabamos de escuchar, que el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con iniciar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad si las autoridades de Estados Unidos no indultan a Julian Assange, al fundador de Wikileaks, que es considerado pues también un periodista que pues efectivamente es acusado por el gobierno de Estados Unidos de filtrar en 2010 miles de documentos clasificados del gobierno estadounidense. El presidente de México dijo que el monumento de la Estatua de la Libertad pues ya no representaría eso, un símbolo de libertad, si es que se extradita de Londres, de Gran Bretaña, a Estados Unidos, a Julian Assange, que bueno, pues por estos delitos que por los que se le acusa, que básicamente pues son delitos de espionaje, tendría que estar en la cárcel prácticamente el resto de su vida. Esta declaración que hizo el presidente López Obrador, por cierto, contradice, ya le decía, lo dicho por el mismo presidente en octubre del 2020, cuando fue retirada la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. En ese entonces López Obrador hizo un llamado para resolver las diferencias políticas de manera pacífica y no desquitarse con las estatuas y monumentos. Vamos a recordar lo que dijo hace pues unas semanas, unos meses el presidente López Obrador. Si se trata de una fecha muy polémica de confrontación de ideas y también de confrontación política, pues lo mejor es resolver estas diferencias en forma pacífica, no desquitarse con las estatuas, con las esculturas.
Bueno, esto fue hace más o menos 2 años cuando estaba este debate de si se removía o no la estatua de Colón, que finalmente terminó ocurriendo. ¿Qué más propuso el presidente López Obrador? Le pidió a los periódicos como el New York Times, el Washington Post, el Financial Times y también al País de España a convocar a un encuentro de prensa con los medios más importantes del mundo para pedir y exhortar que se le otorgue un indulto a Julian Assange, detenido en el Reino Unido, donde una corte falló en abril pasado a favor de que sea extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado, ya le decía, por los delitos de espionaje a este pues hacker que originalmente se conocía como eso, como un hacker, después ya se hizo un activista y periodista, pero reveló pues muchos documentos clasificados sensibles del gobierno de Estados Unidos y pues por eso lo están acusando. En Estados Unidos tienen pues su Estado de Derecho, su constitución, sus leyes muy puntuales y por eso lo quieren juzgar en este país. A todo esto, ¿cuál es el origen y la importancia de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos? Ya que el presidente López Obrador pues la puso pues no en el medio de la discusión, pero sí en el ojo público de los mexicanos, por lo menos con sus declaraciones de ayer. Vamos a ver esta nota donde le presento los detalles de qué es y cómo llegó ahí la Estatua de la Libertad en Nueva York. La emblemática obra ubicada en la entrada del puerto de Nueva York fue realizada en París por el escultor francés Bartholdi en colaboración con Gustave Eiffel. En 1885, la icónica Estatua de la Libertad arribó a la ciudad como un regalo de Francia a Estados Unidos por el centenario de su independencia que se celebra el 4 de julio. Su diseño y construcción fueron reconocidos en su momento como uno de los mayores logros técnicos del siglo XIX, además de ser aclamado como un puente entre el arte y la ingeniería. En la mano derecha porta una antorcha rediseñada en 1916 y en la izquierda sostiene una tablilla con la fecha de la firma de la Declaración de Independencia. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura la reconoció como Patrimonio de la Humanidad en 1984. La estatua tiene 93 metros de altura desde la base del pedestal a la antorcha y pesa 225 toneladas. Hay que subir 162 escalones para ver las 25 ventanas de su corona. Sus 7 puntas representan los 7 continentes y 7 mares. Tras los atentados a las Torres Gemelas en septiembre de 2001, las visitas a lo alto del monumento fueron suspendidas y reanudadas hasta 2009. Es uno de los monumentos más famosos no solo de Nueva York, sino de todo el mundo, y es visitado por millones de turistas al año. Jorge Montiel, Heraldo Televisión. Y esta no ha sido la primera vez que el presidente López Obrador confronta a los Estados Unidos. Ya le decía, en los últimos meses ha tenido pues roces con varios senadores republicanos y demócratas también, como Marco Rubio, Ted Cruz y Roberto Menéndez, quienes han señalado al presidente mexicano de tener nexos con el crimen organizado y no ofrecer protección a los periodistas mexicanos. Además, y le voy a platicar de esto más adelante en mi editorial, ya en Estados Unidos el New York Times dio a conocer con pues base en fuentes del gobierno de Joe Biden que el embajador de México, de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues no estaría cumpliendo las instrucciones cabalmente que le mandata la Constitución y el gobierno de Estados Unidos, que estaría más pegado al presidente López Obrador. Le voy a platicar al ratito de ese tema. Y sobre el tema de los asesinatos a periodistas en México, el presidente López Obrador arremetió también contra el Parlamento Europeo. En su momento acusó a estos parlamentarios de sumarse como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista de quienes están en contra de su proyecto de transformación. Así fue la confrontación. En el Parlamento Europeo sabemos que la situación crítica que sufren los periodistas y medios de comunicación en México es lamentablemente de larga data. Es inexplicable frente a esta trágica situación la retórica presidencial contra los periodistas y los medios de comunicación. Vamos a ser claros, deben cesar los mensajes que el propio presidente mexicano lanza criminalizando a periodistas y a organizaciones de la sociedad civil. Ustedes no son el gobierno mundial. Y no olviden lo que decía ese gigante de las Américas, el presidente Benito Juárez García. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.
La misma situación pasó con España. En repetidas ocasiones, el presidente ha puesto en jaque la relación entre ambas naciones. Primero, al haber solicitado una disculpa al rey por la conquista y después por haber propuesto una pausa a la relación por abusos y saqueos a nuestro país. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. De ahí mi propuesta de ofrecer disculpas a los pueblos originarios para lograr la reconciliación. Hacer una pausa que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles. Pues como si algo hiciera falta en el tema de relaciones exteriores, ahora el presidente López Obrador le sube el calor y la tensión a esta próxima reunión que va a tener con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues al decirle que va a empezar una campaña de boicot en contra de la Estatua de la Libertad de Nueva York. ¿Por qué? Pues porque el gobierno de Estados Unidos no creo que escuche las solicitudes del presidente López Obrador de indultar a Julian Assange, este hacker que se publicó mucha información clasificada del gobierno de los Estados Unidos, de las guerras de Irak, de Afganistán y muchos otros que dice Estados Unidos, pues ponen en riesgo su seguridad nacional. Se habla ahí de un espionaje y de la filtración y publicación de información, le decía, privilegiada. Estados Unidos lo lleva persiguiendo a Julian Assange desde hace mucho tiempo. Estuvo asilado en la Embajada de Ecuador, en el Reino Unido, pero después el nuevo presidente de Ecuador le terminó rescindiendo ese asilo y ahora quedó a merced de las autoridades del Reino Unido, que ya dijeron, un juzgado allá, un juez, que sí lo pueden extraditar a Estados Unidos. El presidente quiere evitar eso, pues la verdad no le incumbe mucho, aun cuando en los cables de Wikileaks, pues sí, salía también esta persecución que hacían del presidente López Obrador y de parte de su actual gabinete, de su equipo de trabajo en ese entonces. En fin, sí tiene algo que ver con el presidente, pero pues dudo que Estados Unidos lo vaya a escuchar o que el presidente Joe Biden le diga, ok, vamos a dejar de perseguir a Julian Assange o de buscar que lo extraditen, porque si no nos van a hacer una campaña en contra de la Estatua de la Libertad. De pronto suena un poco cómico o de risa, pero a los estadounidenses no les genera ninguna risa de este asunto. Al revés, sube el calor de la relación que no ha sido muy buena en los últimos meses entre México y Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el socio extranjero que más invierte en México, que genera más empleos. Y bueno, pues así las cosas en la política exterior, que el presidente López Obrador siempre dice que la mejor política exterior es la interior y que respeta pues la autodeterminación de los pueblos y los gobiernos y el respeto al derecho ajeno es la paz. Bueno, pues a veces esas máximas y esos refranes no aplican al presidente López Obrador. Es momento de conocer la información más importante.